Bueno, vamos a hacer el ejercicio 2 de gases que dice, una dada masa de gas ocupa un volumen de 240 litros a una presión de 1,25 atmósferas y a una determinada temperatura. ¿Cuál será el cambio de volumen si la presión se eleva a 0,75 atmósferas a temperatura constante? Y después represente en un gráfico PV y en otro en BT. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? Primero estaba un cierto volumen y una cierta presión, ¿sí? Se incrementa, pasa a otro volumen, un volumen 2, ¿sí? Que no conozco, y a una presión 2 que es igual a 1,25, que es lo que tenía ahí originalmente, más el cambio de presión que sería 0,75. Es decir, que pasó a tener una presión de 2 atmósferas. ¿Sí? Como hay un cambio de presión, utilizo P1 por V1, ¿sí? Igual a P2 por V2 sobre P2. Como son a presión constante, me dice que el proceso de presión constante, simplifico las temperaturas. ¿Sí? De acá despejo V2, que va a ser igual a P1 por V1 sobre, bueno, acá, este está multiplicando, entonces pasa dividiendo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué me queda hacer? Reemplazar. ¿Sí? Entonces sería igual a 1,25 atmósferas por el volumen 1, que en este caso es 240, sobre P2 que vale 2 atmósferas. ¿Sí? Bueno, simplifico y me queda que B2 va a ser igual bueno, ya hacemos el cálculo, sería 1,25 por 240 dividido 2, me da 150, ¿sí? 150 litros, ¿sí? Bueno, ahora me piden graficarlo, ¿sí? En un sistema PV, ¿sí? En un sistema presión-volumen. Volumen, presión, ¿sí? En un sistema de presión y volumen, ¿sí? Sistema presión-volumen, ¿qué ocurre? Me dan las gráficas así de presión, ¿sí? O sea, cada una de estas se llaman hipérbolas, son a temperatura constante, ¿sí? Es decir, que se producen, cada uno de estos puntos son puntos de presión constante. Y va cambiando el volumen, o sea, por ejemplo, si aumenta el volumen, cae la presión, ¿no? Lo podemos ver acá, ¿sí? ¿Ves? Si acá tengo, por ejemplo, 1 pasa a 2, acá la presión que valía, cuando valía 1, acá la presión vale 2, y cuando el volumen vale 2, acá la presión sería 1, ¿ves? O sea, va cambiando. O sea, cuando aumenta el volumen, disminuye la presión, que es la ley de Boyle-Mailliot, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Vamos a graficarlo en base a los datos que tenemos nosotros, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que la presión 1 vale, vamos acá, vale 1, este sería 2, ¿sí? La presión 1 vale 1,25, o sea que ahí sería más o menos. Y pasa a tener un valor de 2, ¿sí? Y a su vez la presión, el volumen eh, es de 150 acá, y cuando pasa a 0,25 pasa a ser de 240, ¿sí? Bueno, ahora hacer lo mismo en un sistema BT, ¿cómo sería? Bueno, vamos a hacer un sistema BT, ¿sí? Es decir que acá vamos a poner volumen y acá ponemos la temperatura que es en Kelvin, ¿sí? En un sistema B y T, ¿qué pasa? Tenemos que me da líneas rectas, ¿sí? Que cada una de estas líneas son a presión constante, ¿sí? Entonces, me dice que pasó de una cierta temperatura constante a otro valor, ¿sí? ¿Cómo sería en este caso, sí? Pasó de un volumen de 240 litros a uno de 150, ¿sí?
Es decir, que cada uno de estos valores, de estos son a presión constante, ¿sí? Que es la ley de Chailey, a presión constante, ¿sí? Cada uno de estos me da una curva así, a presión constante. Si cambia la presión me va a dar otra serie de curvas, ¿sí? Pero cada uno de estos puntos representan valores de presión constante, ¿sí? Como la temperatura permaneció constante en el proceso, pero bajó el volumen, cambió también la presión, ¿sí? Bueno, ese sería el ejercicio, la parte A, ¿sí? ¿Y qué volumen ocupará el doble de la masa de gas a esta última presión? Y bueno, ¿qué más? A esta última presión, bueno, podemos hacer el cálculo. eh, bueno, obviamente es doble, ¿sí? Va a ser el doble, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? El volumen P por B es igual a N por R por T, ¿sí? ¿Sí? Y esto también podemos ponerlo, expresarlo en función de la masa, ¿sí? La masa sobre el peso molecular, ¿sí? Por R por T. Entonces dice que en este caso, si permaneció constante todo, pero se incrementó la masa al doble, ¿sí? ¿Qué significa? Que también eh, se va a incrementar el volumen, ¿sí? Bueno, acá entonces lo reemplazo. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces me quedaría, esta sería la masa 1. Y la masa 2 le vamos a poner que es 2 veces la masa 1. ¿Sí? Por el T sobre el peso molecular por P2. ¿Sí? Acá también lo vamos a poner ya acá P2, acá abajo. ¿Sí? O sea, ¿cómo hago para sacar esto? ¿Sí? Bueno, debo que el volumen es igual a el número de moles por R por T sobre P. ¿Sí? Pero a su vez, N vale M sobre el peso molecular por R por T, ¿sí? O sea, de ahí sale la fórmula, esta, ¿sí? Solo que voy cambiando, acá cambian las condiciones, ¿sí? Primero tenía una masa 1 y pasaba a tener el doble de la masa 1, ¿sí? Y puedo dividir estas dos expresiones, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, puedo simplificarlas, ¿sí? Y ahí me va a quedar que el volumen 1 va a ser igual a la mitad que tenía originalmente, ¿sí? O sea, esto pasa por acá, que está dividido, pasa multiplicando, ¿sí? Es decir, que el volumen 2 es igual al doble del volumen 1, ¿sí?